Vamos a empezar por ellos vendrá gran bendición. ¿Quién quiere comenzar participando en lo que el Señor le dio en la semana? Proverbios 24-25. ¿Alguien quiere comenzar? Dice, mas los que lo reprendieren, tendrán felicidad. ¿Quieres comenzar con algo? ¿Sí? Aquí en el versículo yo entiendo esto, dice, mas los que lo reprendieron tendrán felicidad. Alguien para reprender tiene que tener autoridad, y la autoridad solamente te es dada desde el cielo. Yo veía aquí, dice, más los que lo reprendieren tendrán felicidad. Es como un paso adelante cuando tú ejecutas un juicio, cuando ejecutas una orden de parte de Dios, como lo estamos hablando acerca de los atalayas. Cuando tú ejecutas la palabra y vas y reprendes conforme a la palabra, dice que tendrá felicidad. Entonces yo no veo una felicidad de que, ay, me reprendiste, sino una felicidad postrera, porque se está reprendiendo y se está encaminando a aquella persona a lo bueno, y sobre ellos vendrá bendición. ¿Por qué? Porque yo he entendido que cuando el Padre te corrige es porque quiere hacer algo bueno de ti, y es así como Él empieza a bendecir tu vida. Él empieza a corregirte para poder darte lo bueno. Así es como lo entiendo yo, viéndolo de una manera más superficial. Exacto, dice el proverbio, ¿no? Él corrige a los que ama. ¿Alguien más quiere, por favor? Sí, buenas noches. Yo también aquí lo relacioné con con lo que hemos estado hablando, los atalayas, y estuve hablando, yo relacioné este versículo con Ezequiel 33:9, que dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú lo libraste de tu vida, pero tú libraste tu vida. O sea, es aquí nosotros donde debemos de avisarle, ¿verdad? Pues sabemos que el impío es el que no sabe, no entiende, que anda en tinieblas. Entonces nosotros tenemos el deber de nosotros, como pues que hemos hablado de atalayas, que significa pues que son profetas, que nosotros debemos de ser unos profetas, o sea, tenemos que meterlos al camino a ese tipo de personas. ¿Por qué? Para librarlos de su pecado, ¿verdad? Y bueno, yo de esa manera lo vi este proverbio. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Por favor. A mí me llama mucho la atención esto que dice, mas los que reprenden. Si se dan cuenta, dice los que reprenden. Nos está llamando a nosotros que seamos reprensivos, dice. Mas a los que reprenden tendrán felicidad. Aquí se está dirigiendo a los hombres justos, que cuando ven al hermano que está sobre mal camino, van y lo reprenden, pues ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que ellos van a tener felicidad, ¿verdad? Si se dan cuenta, en Levíticos 19:17 dice, si lo tienen por ahí también ustedes para que lo viven, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para no participar en el pecado. Así que por eso dice este proverbio, mas los que reprenden tendrán felicidad. ¿Por qué? Porque no van a participar en el pecado del hermano, ¿verdad?, que está cometiendo. Y la parte de abajo dice, del mismo proverbio, dice, y sobre ellas vendrán gran bendición. ¿Cómo es que si tú reprendes al hermano y es para bien de él, sobre ti va a venir abundante bendición, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de temer para eso, porque sabemos bien que vamos a recibir abundancia de bendiciones. En Proverbio 28:23 nos dice que el que reprende al hombre
hallará después mayor gracia que el que le lisonjea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a encontrar más bendiciones, y sobre todo gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos rescatando a alguien del mal camino. Amén. Yo nada más me gustaría hacer un apunte, y precisamente es justo de lo que estábamos hablando, los dos versos anteriores, como para ubicarnos un poquito en contexto. El verso 23 hablaba de que no debíamos, o más bien que hacer acepción de personas en el juicio no era bueno, y en aquel momento lo entendíamos como que cuando una persona escuchaba palabra del Señor en la cual tenía que amonestar a una persona, como bien lo decían ahorita el caso de los atalayas, sin importar quién fuera a la persona a la que se tenía que amonestar, la palabra tenía que ser hablada tal y cual era. Y no tenía que haber miramientos, porque no debíamos de hacer acepción de personas, no porque fuera un conocido, no porque fuera una autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, pero después, el verso 24 dice que el que le llamare al malo justo, es aquel que iba a ser detestado, iba a ser maldecido, bla, bla, bla. Y el verso 25 ya nos dice, mas, ¿qué dice? Los que lo reprendieren tendrán felicidad. Y el apunte que me gustaría hacer es que en la versión antigua dice, mas los que lo reprenden serán agradables. Entonces yo veía cómo realmente tiene que ver con el asunto de que cuando nosotros nos movemos en la perfecta voluntad del Padre y actuamos conforme a sus designios, realmente nos hacemos agradables delante de Él. Y después dice, y sobre ellos vendrá gran bendición. Entonces, tiene mucho que ver con el hecho de que de los hombres es muy fácil ser alabados, es muy fácil ser alabado por los hombres, pero realmente el verdadero bienaventurado es aquel que es alabado por Dios, es aquel de quien el Señor da buen testimonio. Entonces, aquel que ha llegado a ser agradable es aquel que se ha mantenido en la perfecta voluntad. Y yo creo que este verso nos dice cómo primero realmente tenemos que mantenernos en esa perfecta voluntad para que podamos ser agradables y después venga la bendición sobre nuestra vida. Porque muchas veces queremos como hombres carnales que las cosas sean al revés, ¿no? Que primero venga la bendición para poder echarle ganas en el caminito del Señor y todo lo demás, ¿no? Pero la Escritura nos explica que es un proceso en el cual nosotros tenemos que primeramente manifestar esas obras agradables delante del Señor, y el Señor, en pago por nuestra justicia, nos va a dar esas bendiciones. Muy bien. Efectivamente, esta bendición, ¿se acuerdan que las palabras son compuestas? Y bendición es de bien decir. Ajá. ¿Y quién es el que va a decir bien de nosotros? Solamente el Dios. Y Dios con toda la deidad, ¿no? Efectivamente, empieza el verso, más los que lo reprendieren. Ese más nos viene haciendo alusión a que viene ligado al verso anterior y a más anteriores, pero al anterior con mayor razón. Entonces, en el anterior, como bien dijo ahorita nuestro hermano, decía que los que le dijeran bueno, más bien justo al malo, ajá, esos iban a ser maldecidos, que es lo contrario a lo que estamos viendo ahorita, la bendición. ¿Quién iba a decir mal de ellos? Pues esa deidad, y no porque la deidad hable mal de nosotros, sino que ese respaldo de Dios no puede venir sobre alguien que no es justo. Y hemos entendido en Romanos 3, del 10 al 12, ¿se acuerdan que habíamos visto las cualidades de un justo? Ajá, son 7 cualidades que encierran lo que un justo es, y como ahorita decía nuestro hermano, no es que el hombre lo vea como justo, sino que Dios es el que lo tiene que ver como justo. Ajá. Entonces, esos justos son, como decía ahorita nuestra hermana, se convierten en esos atalayas que al fin y al cabo, como hemos entendido en Ezequiel 33, sobre todo en el 7, que dice que debemos vamos a oír la palabra de su boca directamente, y la vamos a usar para reprender, ajá, para amonestar. Entonces, ¿a quién vamos a amonestar? Al impío. ¿Se acuerdan que estos versos empezamos con hace la diferencia entre el impío y el justo en todo momento? Entonces ese justo
es el que va a reprender. Y reprender no quiere decir que, ay, tú estás haciendo malas cosas. Reprender es volver a encender. O sea, ese espíritu que está apagado, ese justo lo vuelve a encender. Pero primeramente tiene que llegar esa elevación de justo para que entonces la deidad hable bien de él, sea como dice aquí, venga sobre él gran bendición, porque esa gran bendición no es que van a venir recompensas, sí, en un sentido sí, pero quiere decir que esa deidad va a estar con esa persona, esas flamas van a estar encendidas con él, y con eso es que el impío se puede convertir. Porque por ejemplo nosotros todos tenemos en nuestra familia o amigos personas que por más que les hablamos no quieren entender, pero es que no es en nuestras fuerzas nada lo podemos hacer, necesitamos ese respaldo, esa gran bendición para que podamos reprender a esas personas, volverles a encender ese fuego. Ajá. Ahora, donde dice tendrán felicidad, ahorita bien decía nuestra hermana, no es una felicidad como que es un gozo de que, ay, qué feliz estoy. Esa felicidad quiere decir hacerse uno con el Padre. En el original, felicidad viene del hebreo, déjenme los digo, Naem se llama. Naem en hebreo dice mostrarse de acuerdo. Ajá. Y ese acuerdo hemos entendido que viene de cardias, que es ponerse en común con Dios, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con primeramente el justo con Dios, con la deidad, y eso hace que pueda reprender y hacer uno también a ese impío. Ahí es cuando viene esa felicidad. ¿Por qué? Porque se volvió uno con nosotros. Ajá. Y después dice, y sobre ellos, sobre ambos, una vez que el justo ya reprendió a ese impío, viene la felicidad, se vuelven uno. Y después dice, y sobre ellos, sobre ambos, o sea, ya sobre el justo y el impío, y también ese ellos habla de que no nada más es un justo el que va a convertir a ese impío, sino que es todo un conjunto de justos que trabajan en unanimidad junto con la deidad para convertir a ese impío. Ajá. Por eso habla en plural, y una vez ya convertido ese impío también habla en ese plural, y sobre todos viene gran bendición, que quiere decir que entre más justos haya, mayor bendición. Que quiere decir, si yo ya me convertí en justo, y yo lo digo y convierto a mi hermano, y mi hermano convierte a mi hermana, y así va la cadena. Imagínense, si sobre mí, al convertirme en justo, viene bendición, más bendición, mayor bendición, al hacerse más. Imagínense, si un justo puede ganar una ciudad, ¿qué pasaría cuando nos convertamos todos en justos? Esa gran bendición va a ser mayor. Ajá. No sé si alguien quiere agregar algo más, por favor. Yo así había entendido como cuando dice el más, que decías ahorita, yo había entendido que habla de sumar algo, pues, de asumar algo. Entonces, reprender, como decías tú, yo lo había visto de que es prender, pero ya prender algo pues de lo que está afuera, de lo que hablamos del impío. Entonces, porque dice también en Ezequiel, que hemos estado meditando, cuando dice que si lo que Dios quiere es que el impío viva, no que él muera. Entonces aquí está diciendo, lo vas a aprender, dice, y tú tendrás felicidad. Entonces dice, y sobre ellos, yo veía como un peso en ellos. Entonces, y yo decía, bueno, ¿qué es ese peso? Habla de la bendición, dice que cuando habla de bendición está hablando de Sion, y ¿qué está en Sion sino es la deidad? El peso de los espíritus de la deidad estarán sobre quién, sobre ellos, sobre el impío y sobre el justo, y eso era lo que yo había entendido. Entonces dije, ahorita que lo está diciendo, pues ya me confirma el Señor que sí es así lo que yo entendí. Entonces, pues, gloria a Dios. Amén, así es, el Señor a todos nos revela. ¿Alguien más quiere añadir algo? Pues nos quedan 10 segundos, pero a ver si alcanzamos a añadir un versículo. Por ejemplo, Vamos a Proverbios 24:26. Romanos 8:3, aunque ya no nos alcanzaron. Gracias.
Bueno, vamos a ver ahora Proverbios 24, 26. Este proverbio dice: besados serán los labios del que responde palabras rectas. Entonces, vamos aún a continuar con el contexto que traemos, ¿se acuerdan? Que veníamos desde el contexto de Proverbios 24, 24, que nos decía que no le digas justo al impío. Después dice, más bien, reprende y tendrás felicidad y sobre ti vendrá gran bendición. Ahora dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas, ¿no? Muy bien. Igual que en el otro versículo, le voy a dar aquí una pequeña introducción y ustedes le siguen saliendo. Entonces vayan preparando su meditación. Y vamos a empezar primero, ¿cómo inicia el versículo? ¿Cómo inicia, Claudita? ¿Qué dice? Besados, ¿verdad? Entonces, para ustedes, ¿qué es el acto de besar? O sea, besar. La palabra aquí que se utiliza en el hebreo es nachak. Y nachak en el hebreo significa unir o enlazar. Unir o enlazar. Entonces, aquí en este versículo, obviamente desde el punto de vista espiritual, ¿no? Se ve, si alguien es besado por Dios, es que está unido con Él o enlazado con Él, ¿no? O sea, viéndolo no desde el punto de vista terrenal ni carnal, sino del punto de vista espiritual, ¿no? O sea, es cierto, ya sabemos que dar un beso es que se unen los labios, o te pueden dar un beso en la mejilla o en la mano, así como al Papa que le besan la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí besados es unir o enlazar, ¿no? Dice, serán los labios del que responde palabras rectas. Entonces, ¿quién creen ustedes que puede ser alguien que responda palabras rectas? ¿Quién? Yo veo que una persona que es besada, yo veo el beso como una señal de misericordia, como una señal de paz cristiana, como una virtud que debe de tener el hermano, no la creación, sino el hermano. ¿Y quién es un hermano? En Mateo 12:50 nos dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Ese es el que se va a ganar el beso, el que anda en la verdad. Y decía en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Todo aquel que está haciendo la voluntad del Padre es el que se va a ganar el beso. Lo decía en 2 de Corintios 13:12, saludaos unos a otros con ósculo santo, decía Pablo. Pablo siempre saludaba con un beso al hermano, al hermano. Ahorita te paso el micrófono, Alejandro, te vi ganas de... Pero nada más quería continuar lo que empezó aquí José Carlos. Miren, la palabra beso en la Biblia también se menciona como ósculo santo. Y ósculo viene de la palabra filema, fíjate bien, y filema viene de filos. Y filos viene de amor filial. ¿Se acuerdan de los tres clases de amor? El ágape, eros y el filial, ¿no? Entonces, el amor ágape es el amor espiritual o el amor con Dios. El amor eros es el amor carnal. Y el amor filial es el amor entre hermanos. ¿Sí se acuerdan? Entonces, el amor filial se refiere a un amor entre hermanos. Entonces, aquí donde dice besados serán los labios del que responde palabras rectas, si vemos este ósculo santo a nivel iglesia, vemos que Dios quiere besar a su iglesia, o sea, se quiere entrelazar, habíamos dicho al principio, ¿verdad?
juntar con su iglesia, ¿no? Entonces, la amada, que es la iglesia, desea ser besada, ¿no? Entonces, vamos a ver Cantares 1:2. Secretario de Biblia, ¿qué dice Cantares 1:2? Acuérdense que Cantares es un poema de amor entre Dios y la iglesia. Entonces, en este versículo, la iglesia clama y dice, oh, si él me besare. ¿Qué más dice? Exacto, dice, mejor son tus amores que el vino, ¿no? Entonces aquí besados serán los labios del que responde palabras rectas. A nivel iglesia, la iglesia desea ser besada, ¿no? Entrelazada, o sea, también el beso viene siendo una expresión de amor, ¿no? Entonces, también la iglesia desea recibir la expresión de amor del amado, que es Cristo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista está muy bonito este versículo, ¿no? Muy bien. ¿Quién quiere? Tú ibas a aportar algo, ¿verdad, Alejandro? Le pasé el micrófono. Nada más, yo me retomando los dos versículos anteriores y tomando en cuenta que dice la palabra responde aquí, yo veía esa interacción entre el malo y que o lisonjea al malo o en todo caso lo que debe de hacer lo reprende. Entonces en eso yo veía como una interacción, un diálogo y pues la manera en que hay que responder pues es no siendo como él. Entonces yo me vine un poquito más adelante aquí a Proverbios 26, 4 y 5, donde dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces aquí se vuelve a tener esa responsabilidad de responder de una manera en que, como decíamos en el 24, está la opción de darle la suave y de seguirle el rollo y no confrontarlo, pues. En este caso dice que si tú haces eso, pues vas a ser, si respondes de esa manera, vas a ser también como él. Pero que si le respondes como merece su necedad, lograrás que ya no se estime sabio en su propia opinión, sino que venga a corrección, pues. Entonces, aún lo que viene como remuneración, se podría decir, de responder de esa manera con palabras rectas, que recto pues es lo que es algo que viene de parte de Dios también, pues viene este beso de parte del Señor a nosotros como iglesia, pues que como veíamos ahorita es el primer anhelo de la amada para con el amado, pues el poder recibir esa expresión de amor de parte de él. Es todo. Mire, qué importante lo que mencionó aquí José Alejandro. Bueno, qué importante todo lo que mencionan ustedes, porque fíjate bien, no cualquiera admite la reprensión, ¿sí o no? ¿A poco cuando te dicen a ti, sabes que estás mal en esto, te gusta? A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, alguien que acepta la reprensión, dice, y que responde con palabras rectas, o sea, sus labios serán besados. En este caso, de este versículo, esta persona ha sido reprendida y responde con palabras rectas, o sea, acepta una reprensión. Y muchas veces, fíjate bien, mientras más nos vamos elevando espiritualmente, menos aceptamos la reprensión o admitir que estamos mal en algo. Hay personas que se van elevando las cosas de Dios y ya no les puedes decir nada, ¿no? O sea, pero este versículo dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas, o se refiere a una persona que ha recibido una reprensión y la acepta, dice sí, y responde bien. Otras personas no, lo reprenden y dicen, no, pues me voy de la iglesia o me voy a ir a otra iglesia donde me valoren, aquí no me valoran,
Aquí nomás se andan fijando en lo que hago, y etcétera, etcétera, etcétera. Se enojan y se van, ¿sí o no? Y peor si tiene un cargo aquí más o menos bueno, pues se enoja, no acepta la reprensión y se van, ¿no? Entonces, es un, ¿cómo le diré? Es algo, es una elevación, una madurez espiritual, el aceptar la reprensión, porque no cualquiera la acepta, mi hermano. El siervo no se corrige con palabras. Sí. Ahora, fíjense qué tremendo lo que dice el Salmo 141.5, secretario de Biblia. Salmo 141.5. Pero va a salir al aire. No, ¿qué es eso? Sí. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me hiera la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Fíjense qué tremendo este versículo, Salmo 141.5. ¿Saben quién escribió este salmo? David. ¿Y qué decía David? David dice que el justo me castigue, dice, será un favor. Que me reprenda, dice, será un excelente bálsamo, que no me herirá en la cabeza. Al contrario, o sea, si el justo me reprende, me va a salvar. Porque las heridas en la cabeza son heridas de muerte, ¿no? Entonces me está salvando. Y muchas veces lo tomamos a lo contrario, ¿sí o no? Y más en los jóvenes. Oye, este muchachito no te conviene para novio. Pues entonces me voy de la iglesia y allá sí me van a dejar y aquí no. Entonces, y a nosotros los adultos también, por otros lados también nos reprenden y no nos gustan, ¿no? Entonces, pero ¿qué dice aquí David? Que el justo me reprenda, dice, será un favor y un bálsamo que no me herirá, dice, la cabeza, ¿no? Entonces, qué tremendo es cuando aceptamos la amonestación o la reprensión, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere opinar algo más? Porque el beso, mis hermanos, es también, dice, una transmisión de agua por la saliva. ¿Y qué es el agua? La palabra. Entonces, también eso significa simbólicamente, también significa la transmisión de la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Porque aquí cuando vimos lo del ósculo santo de Cantares se refiere a Dios y la iglesia, ¿no? La transmisión de Dios, ¿no? A través del amor, más que nada. Porque el beso es una expresión de amor, ¿no? Entonces, nos quedan 2 minutos, no sé si alguien quiere opinar algo. Quedan 2 minutos. Estamos sabiendo que el que responde es el que era malo, ¿verdad? Ahora ya se ha convertido en bueno. Y esta persona ya tiene ciertamente una buena elevación. ¿Por qué? Porque ha recibido palabra de aquel justo que lo reprendió o de aquel atalaya, y creo yo que se ha puesto al nivel de él, ¿verdad? Y ahí es donde se ve precisamente el fruto, ¿verdad? Porque ya lo decía anteriormente, será de gran bendición, y la bendición viene precisamente con los frutos. Amén. Muy bien. Entonces, resumiendo, recapitulando, este versículo se refiere a las personas que aceptan la reprensión y se corrigen, o sea, la aceptan para corrección. Y dicen, como decía David, o sea, que el justo me reprenda es un favor o es un bálsamo para mí, ¿no? Que no me herirá la cabeza, ¿no? Entonces, y responde bien, pues responde palabras rectas. O sea, no trata de justificarse, no trata de
incluso de agredir al que se lo está diciendo. Oye, ¿tú quién eres para decírmelo? ¿Quién te crees o qué? Vamos a Eclesiastés 9:16. Bien, despedimos el verso entonces. También, agua. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a empezar con Eclesiastés 9:16. Alguien que quiera comentar, que lo haya meditado, y si no lo meditó, pues que lo que pueda entender, pues al leer este versículo y que pueda entenderlo, o sea, que cualquier cosa que pueda entender de él, o sea, que lo comente. Yo quiero que participen. Fernando, ¿algún voluntario? Tú. Pues en este verso yo entendía que muchas veces nosotros queremos forzar las cosas que Dios quiere hacer pues con nosotros, que queremos muchas veces nos han dicho pues que queremos que nuestra voluntad o que la voluntad de Dios sea la que nosotros queremos en ese momento, pues, pero es algo totalmente carnal, pues, y por eso muchas veces no se cumple lo que pedimos. Pero cuando hay sabiduría en nuestro corazón, pues, en nuestro entendimiento, ahí es donde realmente Dios es el que va a mover las cosas, pues. Y pues es todo lo que yo puedo decir. Bueno, pues aquí dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Aquí está hablando sobre la parábola que está arriba, que dice que había una ciudad donde la ciudad estaba siendo como que rodeada. Entonces había un hombre que tenía sabiduría, pero ese hombre, dice en el 15, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Y yo lo veía como muchas veces, cuando un pobre, pues sabemos que es alguien que se despoja de él para cumplir la voluntad de Dios, pues que se despoja de sus sueños, de su voluntad, y se hace pobre por Dios. Entonces veía cuando muchas veces nosotros buscamos ser así pobres, y puede que alguien tenga un problema o como en la actualidad, pues que el país esté en crisis o esté en cosas así, y lo que menos busca la gente es la sabiduría de Dios, pues, y pretende resolver los problemas con fuerza humana. Entonces yo veía que aún así, él dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Muchas veces al pobre no lo van a escuchar, pues porque van a preferir la fuerza humana, y pues sabemos que la ciencia del pobre habla del conocimiento, y veo como muchas veces si buscamos ser pobres tenemos que tener en cuenta que va a haber gente que no valore esa sabiduría de parte de Dios, porque quiere por sus propias fuerzas salir de los problemas o de las situaciones en las que se encuentre, pues, y veo eso, pues, una enseñanza de parte de Dios, que no siempre va a ser escuchada su sabiduría, pues. Pues yo también le entendí parecido a ellos, pero nada más para agregar que en 1 Samuel 2:9, que dice que Él guarda los pies de sus santos, mas los malos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y es lo mismo que ella decía, pues porque en el verso dice, entonces dije yo, o sea, hasta ese momento que él llegó, de todo lo que dice anteriormente,
es cuando él entendió en su corazón, así lo entiendo yo, cuando dijo, mejor es la sabiduría que la fuerza, que aunque nosotros como humanos por nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada, sino que es Dios es el que guía y hace cada una de las cosas que Él quiere hacer en nuestra vida si nosotros utilizamos la sabiduría. Y es la misma sabiduría que es Cristo, es Dios, el Espíritu Santo, el que nos va a guiar y el que nos va a abrir camino, nos lo va a cerrar o va a hacer lo que a Él le plazca. Dice, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y sabemos que menospreciar es pues no tenerle el aprecio que en realidad tiene. Y aunque no sean escuchadas sus palabras, aunque tal vez no sean oídas, pues no sean hechas sus palabras, la única arma que nosotros podemos tener, la mejor arma es la de Dios. Y en Eclesiastés 9:18, que ahorita lo vamos a ver, dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. No sé si alguien quiera añadir bueno. Algo pequeñito, que se me hace algo así como bien... algo pequeño, que se me hace una manera práctica de entender el verso. Como decían ahorita, habla de una parábola de que un hombre pobre sacó una ciudad, pues que sacó adelante con su sabiduría. Habla de una sabiduría que es grande, dice el verso 13. Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Y el versículo dice que mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. Habla de alguien que es pobre, de que un pobre sabemos que es aquel que tiene una condición de pobre, pues obviamente espiritual, el cual siempre está buscando, pues siempre quiere más. Y dice que ese pobre es menospreciado porque ese pobre es humilde. Y yo miraba así como un ejemplo bien práctico de que de repente podemos ver personas, no con la intención de juzgar, ¿no? Pero que el Señor ve más allá de las apariencias, pues que podemos ver quizás a una persona que es muy activa, pero realmente quizás su corazón no está creciendo como debiera en el secreto, pues lo que el Señor busca es eso, pues un pobre en espíritu, que sea humilde de corazón, pues que quizás esa persona que da un consejo o que expresa a alguien un consejo sabio, tal vez esa persona no lo recibe así igual, no lo aprecia igual, porque ve que esa persona tal vez es muy quizá callada, quizá muy reprimida, pues, pero que realmente esa persona tiene mucha sabiduría en su corazón, pero no le gusta hacerse mucho notar, pues, que es una persona que crece en el secreto. Y pues dice la palabra del Señor que quien está creciendo en el secreto o quien está en el secreto con el Señor, Dios en algún momento le recompensará en público. Pero yo miraba eso, pues, que muchas veces tendemos a menospreciar a ciertas personas, o quizás a nosotros nos menosprecian porque quizás no tenemos una posición en la iglesia o algo así, pero que de verdad Dios es el que da esa sabiduría, pues, que radica en la condición del corazón, pues ese corazón pobre. Bueno, voy a retomar versículos anteriores para tratar de entender esto. Y así como todo lo que habían comentado, voy a tratar de dar más bien, así como nos lo había estado tratando de hacer entender el pastor, o sea, bueno, dado lo que él había entendido. Y desde el versículo 14, así como decía Mario, habla de una pequeña ciudad y unos pocos hombres en ella. Dice, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Aquí podemos ver que una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. O sea, lo que hace una ciudad, ¿qué es? Los hombres que habitan en ella. Eso es lo que hace una ciudad, pues su población, la gente, ¿verdad? Entonces, si dice pocos,
Recordemos que la Escritura nos enseña que muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Recordemos cuando Jesús estaba haciendo su ministerio aquí en la tierra, mucha gente le seguía, multitudes, pero eran pocos los que realmente los seguían, o sea, los escogidos, o sea, sus discípulos los siguieron hasta el final. Muchas de esa multitud, mucha gente se volvió atrás, pues no le siguió verdaderamente, no se volvió su discípulo. Pero ¿qué pasó con esos discípulos al final de su ministerio? ¿Qué hizo Jesús? Les abrió el entendimiento, les abrió el sentido para que ellos comprendiesen las Escrituras. ¿Qué es eso? Que ellos pudieron alcanzar a escuchar la voz de Dios. Y de eso es a lo que viene todos estos pasajes. Habla de la sabiduría, que es de lo alto, que solamente la voz, o sea, por medio de la voz se es revelada. Y en el 15 dice, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. ¿Qué hizo Jesús? Vino y libró a este mundo con su sabiduría. Primera de Corintios 1:24 nos dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él mismo es la sabiduría. Por eso dice, un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, es suya. El Padre le entregó todas las cosas en su mano y Él las da a quien Él quiere, pues. Sí. Entonces, Él era un hombre pobre, o sea, Él no tenía nada en este mundo. No le interesaba nada. Él no era de este mundo, su reino es de los cielos. Y dice que nadie se acordaba de aquel hombre pobre, o sea, nadie recuerda lo que hizo Jesús, nadie, o sea, lo sabe la gente, pero no hace nada por buscarlo, no quiere saber nada de él. Y en el 16, entonces dije yo, ¿quién dice? El predicador, el que está siendo inspirado por Dios en la Escritura. Cuando dice, entonces dije yo, o sea, se está diciendo a sí mismo, o sea, en su pensamiento, en su corazón. Entonces está hablando la voz de Dios, o sea, la voz le está hablando a él, pues en su corazón. Mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Bueno, cuando dice que mejor es la sabiduría que la fuerza, hayamos ya habiendo entendido que quién es la sabiduría, que es Cristo, ¿de qué fuerza está hablando? Les voy a dar un versículo, Lucas 10:19. Lo voy a leer. ¿Ya estamos ahí? Bueno, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, la fuerza del enemigo, ¿qué es lo que trata de hacer? Dice, coma, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. ¿Qué es la ciencia sino el conocimiento de Dios? ¿Para qué es la sabiduría? Pues nos está diciendo que la fuerza del enemigo, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Que la ciencia de aquel hombre pobre y sabio, que es Jesús, sea menospreciada, pues. Toda la fuerza del enemigo va contra la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que hace? Bueno, voy a tratar de ser un poco más explícito. ¿Qué es lo que hace que una persona no pueda escuchar la voz? Sino su carne. ¿Qué son? Cuando habla de menosprecio, ¿qué está hablando? De que está dándole más precio a las cosas
que no son de arriba, que no es la sabiduría de Dios, sino las cosas que son de aquí. Cuando alguien está buscando las riquezas de este mundo, es un hombre natural, carnal. Por eso dice, y no se han escuchado sus palabras. O sea, este hombre menosprecia la sabiduría de Dios porque no puede escucharla. O sea, no puede oír, no puede entender. ¿Qué son las palabras de Jesús? Juan 6:63 nos dice que es espíritu y es vida. Entonces, comprendiéndolo con lo que dice, creo que es 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no puede comprender o no puede entender las cosas que son del espíritu, porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, este hombre menosprecia y no puede obtener la voz porque no le interesa, no quiere saber. Pero aquellos pocos hombres, esos pocos escogidos son los que realmente están buscando la sabiduría que es de lo alto. Vamos a Eclesiastés 9:17. Pasamos al siguiente verso que dice Eclesiastés 9:17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. A ver, ¿alguien tiene algo que nos comparta? Nos tocó el premio del micro, el que hable se lo va a llevar. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Vamos a ver Isaías 42:2. ¿Quieres compartir algo tú, Jesús? A ver. Bueno, aquí habla, bueno, yo entendí que aquí hablaba de la paz. Dice la escritura que el fruto de justicia se siembra en paz. Y lo primero que debemos de hacer nosotros cuando meditamos, pues es estar en paz. Si tenemos alguna cosa en nuestra cabeza, pues que nos esté preocupando, pues no podemos tener esa quietud. Aquí al hablar de quietud, habla de estar en paz. Y pues habla de las palabras del sabio, habla de la voz del Señor. De un sabio sale palabra de sabiduría. También aquí dice que las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Un señor es alguien que tiene autoridad. Y yo investigué la palabra clamor en un diccionario, significa alarido o grito. Y pues me imaginé una persona aconsejando a alguien pues en paz. Si nos vamos por ejemplo, nosotros a veces queremos corregir a nuestros hijos a gritos y sucede lo contrario, se nos ponen rebeldes. Sin embargo, si en esa paz que necesitamos le damos consejo, es diferente el asunto, pues. Es como un ejemplo práctico de este versículo. Y pues, y también entendí que pues que un necio puede dejar de ser necio si en esa paz que se necesita recibe la palabra de sabiduría. Eso es lo que entendí. ¿Alguien más? Ahí, como decía también Jesús ahorita, acerca de lo que cuando nosotros de verdad estamos aconsejando en paz o en quietud, también la persona que lo está recibiendo, es muy importante que nosotros lo hagamos de una manera adecuada, porque de lo contrario nosotros también podemos encender la ira de la otra persona cuando lo hacemos de una manera a gritos.
Entonces, inclusive cuando nosotros reprendemos a alguien, debemos de tener mucho cuidado que la manera en que lo vamos a hacer para no lastimar también, porque a veces en la reprensión también podemos lastimar aún cuando nosotros podamos creer que tenemos la razón. Por eso es muy importante el que nos apliquemos a las cosas que tiene Dios para nosotros, y ahí nos habla claramente acerca de la sabiduría y que realmente seamos sabios al momento de aplicar una corrección. ¿Alguien más? No. Ok, vamos a ver Santiago 3:18. Yo creo que todos nos lo sabemos. ¿Qué dice Santiago 3:18? El fruto de justicia se siembra en paz, que hacen la paz. Ok, entonces al final de cuentas ahí dice que las palabras del sabio escuchadas en quietud. En quietud es paz, en quietud es tranquilidad, así como decía Jesús, como decía Laurián. Sí, todo es en paz, o sea, todo lo que es el reino es en paz. Por ejemplo, si vemos el pasaje de cuando le llevaron a la mujer pecadora a Jesús, él estaba jugando con la tierra en el suelo. Él ¿qué hizo? No hizo nada. Él simplemente dijo, en paz, tranquilo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, y todo el mundo se fue. Pero fue dicho en paz. Por eso las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y esta parte viene de una serie de pasajes. Sí. Del pasaje donde dice una pequeña ciudad y pocos hombres, dice el 14, y viene contra ella un gran rey, la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Lo dice el 15, si hay en ella un hombre pobre sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Entonces ahí podemos ver cómo el Cristo es el que trae la sabiduría y es el que libra una pequeña ciudad, ¿sí? Y aquí en el anterior nos dice que mejor es la sabiduría. Y aquí remata que las palabras del sabio en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. O sea, a final de cuentas yo puedo ver aquí que lo que Dios está queriendo hacer es que nosotros aprendamos a vivir en paz para poder escuchar las palabras de Él, que es el sabio, porque de nada sirve que el pastor nos predique y clame en oración y grite, así como decía Jesús. Clamor es levantar una intercesión fuerte, un grito fuerte por alguien, si no queremos aprender, si no queremos mejorar, si no queremos la sabiduría, nos convertimos en necios. ¿Quién es el necio? El que no sabe, el que no entiende, el que está en el valle de sombra de muerte. Sí, entonces, ¿quiénes son esos? Los que no tienen sabiduría, los que no han roto el velo del entendimiento. Entonces, de nada sirve que alguien le grite. Un señor, cuando habla de un señor, podemos también entenderlo como alguien que tiene autoridad, un pastor, un atalaya, un profeta, un maestro. Pero si la gente no sabe, no entiende, pues puede gritar y puede decir de la manera que quiera, no va a funcionar. Pero en cambio, cuando ese mismo señor sabio habla en quietud, ¿sí? ¿Y quién puede estar en quietud? El que está en paz. ¿Y quién es el que tiene paz? El que ya entiende. Entonces ya no es un necio, porque ya entiende, ¿sí? El bueno, o el justo, o el recto, o el que va camino de ser perfecto. Alguien que ya salió de la región de sombra de muerte y pasó al atrio. Alguien que ya fue, a quien ya le fue roto el velo, el entendimiento, porque empezó a escuchar la voz de Dios y empezó a buscar la sabiduría de Dios, y eso le trajo paz a su vida. Sí, yo no sé ustedes, pero yo, en mi ejemplo, antes de empezar a conocer, yo tengo 20 años en esta iglesia, sí, prácticamente estamos aquí desde que empezó la iglesia, y realmente yo puedo decirles, y aquí está mi esposa, que la paz ha ido creciendo en mi vida poco a poco, porque yo soy muy desesperado, o era muy desesperado, sí, pero a través de ir entendiendo la palabra, a través de ir comprendiendo,
Sí, sobre todo ese pasaje de Santiago 3:18 que dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso ha traído paz a mi vida. Entonces yo ahora puedo escuchar las palabras del que me habla en quietud y las puedo entender. Pero antes, aunque me dijeran o me corrigieran, nada más no. Sí, y hay un pasaje, el de Génesis 25:27 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Está hablando de Esaú y de Jacob, ¿sí? Entonces los dos hijos de Isaac. ¿Y quién fue el que terminó siendo parte de la descendencia de Abraham? Fue Jacob. ¿Y Jacob qué era? Dice, era varón quieto. Y ahí dice, escuchadas en quietud. Si nos vamos también, espérame, a Eclesiastés 10:3, dice, y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio, ¿sí? Y en Isaías 42:2 está hablando el siervo de Jehová, dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, a final de cuentas, el sabio, el Cristo, o el que tiene al Cristo, o el que está desarrollando la sabiduría del Cristo, no necesita gritar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo respalda, el amor de Dios lo respalda, y él sabe que si tiene que gritar es porque enfrente está un necio, y dice, no sirve de nada el clamor del Señor entre los necios. ¿Cuál es el? Fíjate, Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sí? Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Todo lo que es de Dios es en paz. Todo lo que es de Dios es en completa paz. Entonces tenemos que aprender a vivir en paz. Por eso se nos dijo que para las disciplinas y para la meditación teníamos que establecer la paz, porque esa es la única manera en que realmente nosotros podamos escuchar la voz de Dios y que esa voz quede registrada, o que lo que meditamos quede registrado, ¿sí? Cuando estamos en paz, cuando no hay afán, cuando no hay turbación, cuando no hay nada que nos inquiete. No sé si quedó claro, algún comentario, algo para complementar o redondear. Ya me adelanté y lo dije todo. Ok, entonces de aquí a final de cuentas tenemos que aprender que tenemos que buscar la paz siempre para nosotros, en nosotros, y que cuando le hablemos a alguien implantemos la paz. ¿No? Y se han fijado que Antonio Zuno llega y antes de empezar ministra la paz. Entonces es bueno ministrar la paz cuando vamos a una célula, si ustedes la dirigen o aunque no la dirijan. Si el líder no lo hace, ustedes pueden decir en ustedes, Padre, ministra tu paz, Padre, trae tu paz, Padre, llena de tu paz este lugar, para que lo que aquí se hable se registre bien, para que las palabras que se digan sean dichas en quietud y puedan ser atesoradas en nuestro espíritu. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que aprender a hacer, a vivir en paz, a vivir en paz. Bueno, ahorita es algo bien importante eso que dice nuestro hermano sobre la paz, ¿verdad? Que nuestro pastor Toño Zuno, cuando ha venido a compartir, nos dice que debemos establecer esa paz. Y yo al principio dijo algo bien importante: cuando nosotros queremos compartirle a alguien algo que el Señor nos da, sobre todo cuando vamos a compartirle a alguien que no conoce de Dios, tenemos que establecer esa paz, donde dice en Lucas 10:5, dice, primeramente en cualquier casa que entréis, decir así, paz sea esta casa. Y yo le decía al pastor un día, a nuestro pastor Joás, qué podía hacer yo cuando podía yo orar, por ejemplo, cuando tuve un proceso con mi mamá. Y me dijo él, ¿qué haces cuando vas y le compartes? Pues yo me pongo a orar y empiezo a pedirle a Dios que me dé sabiduría y que me mande ángel, que me dé una cobertura, ¿verdad? Porque solo uno no puede
estar orando por un enfermo, y menos si no estás preparado. Entonces me vino a la mente ese versículo ahorita y esa enseñanza que el pastor me dio. Pero me dijo, no nomás lo que dice ahí, ve ahí lo que dice Lucas 10:5, dice, y ya se lo dije, bueno, pero no, me dijo, tienes que decir en el nombre poderoso de Jesús, para poder nosotros compartirle a alguien si no sabe, más que nada si no sabe lo espiritual, ¿va? Y ahorita me llamaba la atención también un versículo aquí en Job. En Job dice, oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él. Entonces es como cuando también aquí otro versículo que está en Salmo 102:1, dice, Jehová escucha mi oración y llega a ti mi clamor. Entonces es cuando nosotros nos ponemos más que nada a meditar la palabra y hacer realmente esa oración y ese clamor para que Dios escuche nuestras palabras, ¿verdad? Y realmente nos dé esa sabiduría. Y para poder dar nosotros esa palabra a alguien tenemos que estar en paz. ¿Por qué? Porque si yo llego y le quiero comentar algo sobre mis fuerzas, como decía el pastor, nos ha enseñado que de la atalaya, ¿va? Que tenemos que tener realmente nosotros en nuestro espíritu registrado esas palabras que tenemos que decir, y realmente que sea la verdad, ¿va? Que sea conforme a lo que dice la escritura o lo que diga la Biblia en el versículo que tú le compartas. Porque a veces nosotros le podemos decir, no, pues yo voy a orar por ti, ¿va? Y nomás oras así, Señor, una oración, pues que yo... Vamos a Eclesiastés 9:18. Ese versículo, Lucas 10:5, es muy importante. Gracias. Vamos a meditar Eclesiastés 9:18. Hermana, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Quiero que tomemos en cuenta esto. Todo inicia en el cielo, ¿estamos de acuerdo? Entonces nosotros en el cielo estábamos en una unión perfecta de amor con el Padre. O sea, había una relación de amor, ¿sí o no? Nosotros éramos amados, recibíamos el amor del Padre, y todo inicia cuando le dijimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Lo hicimos ¿por qué? Por amor. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Fue la pregunta que se nos hizo, y nosotros contestamos, heme aquí, envíame ahí a mí, yo iré. Entonces nosotros llegamos al plan tierra y todo inició en el amor, pero llegamos al plan tierra y somos completamente ¿cómo se llama? Lastimados, heridos, confundidos, abatidos, hasta la identidad nos robaron. ¿Estamos de acuerdo? Recuérdense de la parábola del samaritano. Caímos en el plan tierra y fuimos asaltados, los ladrones nos atacaron, fuimos encontrados, nos fue prestada una cabalgadura para llegar al mesón. Jesús, representando al samaritano, él nos lleva, ¿verdad?, al mesón, donde el mesonero, que es el Espíritu Santo, nos restauró, nos vendó nuestras heridas con vino y aceite, que el vino y el aceite representan el alimento de los escogidos, de los maduros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí, del plan del cielo a la tierra, todo inicia en amor, pero llegamos a la tierra y entonces, ¿qué pasó? Se vino la guerra. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Entonces, nosotros, ¿de qué manera vamos a pelear aquí en la tierra? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Entonces, ya con el entendimiento que tenemos de la sabiduría, nos damos cuenta que para cumplir el perfecto plan del Padre, vamos a pasar procesos, vamos a caminar hacia la perfección, y el camino hacia la perfección es largo y doloroso por la carne, porque el espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es la que se opone. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros ya sabemos quiénes somos,
a qué venimos, por dónde tenemos que pasar, dónde tenemos que encontrar a los escogidos que Dios nos mandó a buscar, cuáles son las armas que debemos de usar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas, pero si no tenemos la sabiduría, ¿de qué nos sirve tener las armas espirituales? ¿Cómo las vamos a usar? Podemos decir nosotros, me armo con toda armadura de guerra espiritual, con el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de verdad y los zapatos del apresto del evangelio de la paz. Pero si no sabemos usarlas, mejor es la sabiduría. Cuando nosotros tenemos sabiduría, las armas de guerra las sabemos usar, las usamos con diligencia y se cumple el propósito para el cual Dios nos las dio. Simplemente, cómo se usa el escudo de la fe, cómo activamos la fe para que el proceso en el cual estemos viviendo lo podamos vivir con gozo, o tener por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. ¿Quién se goza cuando está en pruebas? ¿Mande? Los que tenemos sabiduría. El que tiene sabiduría se goza porque dice, esta es una prueba, va a pasar. Viene lo mejor, el examen lo tengo que aprobar. Ahora, en contraste con el que tiene la sabiduría, que mejor es la sabiduría que las armas de guerra, dice, pero un pecador destruye mucho bien. Y fíjense bien, el pecador es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Alguien tiene un comentario acerca de esta segunda parte? Dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Pues ahorita en el versículo anterior decíamos que la sabiduría era mejor que la necedad o la violencia que utiliza el necio, ¿no? Y encontraba en Eclesiastés 10:1, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea que un necio puede arruinar un gobierno con un error o destruir completamente una ciudad o algo grande que haya construido. Con un solo error puede destruirlo todo, pues. En la semana tuvimos una reunión con el pastor y el pastor decía, daba un ejemplo, ¿no? Decía, aquí está mi celular, si encuentran algo inadecuado, me pueden decir, ¿sí? Con toda confianza yo puedo dar. Entonces, realmente, ¿qué quiere decir? Que si él saliera con un error, realmente quedaría... destruiría un pueblo, pues. Entonces haría heder el gran perfume que ha derramado, ¿no? Entonces realmente tiene que mantener su sabiduría para no destruir el pueblo, pues eso, así lo miraba yo en eso. Aquí hablando de los bienes, en la cita de Proverbios 24, 3 y 4, nos dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, cuando meditamos esto, el bien preciado, pues todo es lo que desciende del cielo, ¿verdad? Son los regalos, muchas veces que Dios nos tiene, porque muchas veces lo que está hablando mi hermano está bien, pero también hablando ya nosotros mismos, tenemos que esforzarnos por adquirir la sabiduría, por seguir en el camino. Entonces Dios nos empieza a dar. Y si nosotros volvemos atrás, si nosotros no nos despojamos del pecado,
no recibimos esos regalos ¿por qué? Porque no nos va a estar dando cuando seguimos siendo necios, porque al volver al pecado nada más demostramos que seguimos en la carne, que seguimos siendo necios. Es correcto, los dos comentarios, ¿verdad? Muy, muy acertados. Un pecador destruye mucho bien. Todo lo bueno desciende de lo alto, ¿no? Del Padre de las luces. Pero todo lo bueno que hay en nosotros, todo lo bueno que viene dentro de nuestro espíritu, todo lo bueno que viene, digamos, en términos de potencial, los dones, los talentos, los ministerios. O sea, si nosotros estamos en una etapa donde aún no nos ha sido revelado el ministerio preexistencial, eso, si continuamos en el pecado, ¿verdad? Si no dejamos el pecado, eso se va a perder, aunque nosotros tengamos un ministerio que ejercer aquí en la tierra. De los 5 ministerios del Hijo, cada uno de nosotros tenemos uno y debemos de ejercerlo, debemos de llevarlo a la práctica, porque para eso estamos aquí. Igualmente los dones, igualmente los talentos, igualmente las capacidades que haya Dios puesto en nosotros para desarrollar ese ministerio. Entonces habrá cosas que se van a quedar aquí adentro y nunca van a salir, porque un pecador destruye mucho bien por no dejar el pecado. Ahora, en el caso de alguien que está desarrollando un ministerio, en el caso de alguien que ya ha sido encontrado, decodificado, activado, y ya le fue revelado el ministerio y está desarrollándolo, pues también eso que ya se dio a luz por causa del pecado puede ser destruido. Puede ser una congregación destruida por causa de un pecador. Obviamente esto nos debe de llamar mucho la atención, ¿verdad? Porque punto y ahí se acaba. Un pecador destruye mucho bien. Entonces el llamado de Dios es para que nosotros aborrezcamos el pecado, dejemos el pecado. Ciertamente dice la palabra que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Entonces debemos estar ejercitando la misericordia aún con nosotros mismos, aún cuando tenemos problemas para perdonarnos a nosotros mismos, debemos también de aplicar la misericordia. ¿Y qué dice la palabra? Y aplicar la escritura. Tenemos un abogado, ¿verdad? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hijitos míos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El pecado no tiene que llevarnos al lugar donde va el pecador. El pecado tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir la misericordia a Dios y tenemos que apartarnos de él para que ese bien que está en nosotros no sea destruido, y aún lo que hayamos desarrollado tampoco sea destruido. Pero es muy importante que apliquemos la misericordia, porque con misericordia y verdad, ciertamente muchas veces nosotros al tratar con el pecado de otros, aún con nosotros mismos, lo hacemos desde una perspectiva de la verdad. Y la verdad, pues, te revela algo, ¿verdad? Que puede ser muy fuerte. Oye, hermano, aquí dice en la escritura eso, sí, pero tiene que estar balanceado con la misericordia para que ese pecado en verdad llevas al malo a que se arrepienta, a que escuche la reprensión y camine hacia ser justo, pero tiene que estar presente la misericordia. Pero el bien que se destruye no solamente es algo que se ve ya manifestado, sino aquel que se debería de manifestar, porque realmente es mucho más todavía el bien que está oculto en el espíritu de las gentes que el que está manifestado. Hagan de cuenta que ese bien que se está manifestando son destellos hasta ahorita. Imagínense cuando muchos de nosotros esperamos
dones y en el ministerio, en las capacidades sobrenaturales que Dios nos dio. A eso es lo que debemos de cuidar a través de guardarnos, ¿verdad? Y mantenernos delante de Dios sanos, ¿verdad? Limpios. Amén. ¿Alguien tiene otro comentario? Bueno, pues hasta ahí yo creo que es los comentarios que pudiésemos tener de este versículo. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. No solamente el bien que se ve, sino el que no se ve todavía. Por eso es importante lo que nos dice aquí Proverbios 2, yo anoté del 10 en adelante. Dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Hay ahí la importancia de adquirir la sabiduría, porque eso nos va a apartar de hacer el mal y de perder todos esos bienes que son destruidos muchas veces por no estar en el camino. Porque también nos aparta, si leemos más adelante, nos aparta de la mujer extraña y o sea, nos libra de todo mal. Bueno, yo quería platicarles, una vez vino Antonio Zuno, el pastor Antonio Zuno, y nos predicaba sobre las pequeñas zorras, predicaba de las pequeñas zorras, que son aquellas pequeñas cosas que hay todavía en nosotros que no nos permiten elevarnos, o aún en las personas que ya están elevadas y que están fingiendo un ministerio pues muy importante, ¿no? Entonces esas pequeñas zorras no les permiten realmente hacer su trabajo como debería de ser. Tienen pequeñas fallas o son negligentes de alguna manera. Alex. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Se ha terminado. ¿Sí está funcionando? Se ha terminado el tiempo para meditar lo que ya se les había asignado, pero esta noche les voy a pedir algo. Van a meditar ahí donde están individualmente y después lo van a comentar entre todos. Proverbios 24, 27. El verso siguiente a los dos que ya tenían o que estuvieron comentando ahorita. No va a haber dirección de maestro por 15 minutos. O sea, todo mundo en silencio, meditando para sí mismo el verso. Posteriormente lo van a comentar. Proverbios 24, 27. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Tomaremos 15 minutos para eso. Y los que nos estén siguiendo de fuera por internet, les pedimos que también hagan el ejercicio. Mediten para sí mismos ahí donde estén. Proverbios 24, 27.